Saludos, distinguidos participantes de la asignatura Los Derechos Fundamentales en la Constitución. Quien les habla, Marta Toribio, facilitadora de la Maestría en Derecho Constitucional. En esta oportunidad me dispongo a abordar los contenidos correspondientes a la semana 1 del programa de la asignatura. La temática que vamos a abordar se relaciona con la evolución, características y naturaleza de los derechos fundamentales. Pues debemos decir que los derechos fundamentales son un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática, ya que garantizan la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas. A lo largo de la historia, han experimentado una evolución significativa en su conceptualización, reconocimiento y protección basada en los principios de justicia y respeto a la condición humana. En cuanto al concepto per se sobre los derechos fundamentales, debemos decir que derechos fundamentales, estos se remontan a la antigua civilización, como Grecia, la Grecia clásica y el Imperio Romano, donde se establecieron los fundamentos de la libertad y la justicia. Sin embargo, fue en la Ilustración y la Revolución Francesa cuando se dio un impulso decisivo a la idea de los derechos inherentes a la persona humana. En cuanto a esto, debemos referirnos a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1789. Esto fue un hito trascendental, donde se consagraron los principios como la igualdad, la libertad y la fraternidad como derechos fundamentales. En cuanto a la distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos, debemos decir que es muy importante destacar esta distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos, ya que ambos términos se utilizan a menudo como sinónimos. Pero existen diferencias sutiles, pero significativas. Los derechos fundamentales son aquellos reconocidos y protegidos por una constitución o un marco jurídico interno de un país en específico, como la Constitución Dominicana, por ejemplo, del año 2015. Por otro lado, los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a todas las personas, independientemente de su nacionalidad o ubicación geográfica, y que son reconocidos y protegidos a nivel internacional. El fundamento de los derechos fundamentales radica de manera precisa en lo que es la concepción de la dignidad humana. Por tanto, se considera que cada individuo posee una dignidad intrínseca que debe ser respetada y protegida. Cabe resaltar que los derechos fundamentales son instrumentos jurídicos que buscan garantizar la realización y el respeto de esa dignidad, de todos los aspectos de la vida humana, ya sea en el ámbito civil, político o en el ámbito económico, social y cultural. Uno de los principios fundamentales en materia de derechos fundamentales, valga la redundancia, es el principio de la progresividad. Este principio establece que los estados tienen la responsabilidad de avanzar de manera progresiva en la plena realización de los derechos fundamentales. ¿Qué implica esto? Que aunque puede ser difícil garantizar todos los derechos de manera inmediata debido a las limitaciones económicas o sociales, los estados deben adoptar medidas concretas y progresivas para lograr la plena realización de los derechos fundamentales a lo largo del tiempo. Ahora bien,
Existen algunas teorías que intentan explicar y fundamentar los derechos fundamentales. Una de esas teorías es la teoría del justnaturalismo. Esta teoría sostiene que los derechos fundamentales son inherentes a la naturaleza humana y existen independientemente de cualquier sistema jurídico o estatal. Otra teoría es el positivismo jurídico, que afirma que los derechos fundamentales son creados y reconocidos por el ordenamiento jurídico interno de cada país. Estas teorías reflejan diferentes perspectivas sobre el origen y la fundamentación de los derechos fundamentales. En cuanto a la titularidad de los derechos fundamentales, se reconoce que todas las personas son titulares de estos derechos, independientemente de su nacionalidad, raza, sexo, religión u orientación sexual. De manera que podemos decir que los derechos fundamentales son inherentes a la condición humana y deben ser protegidos y respetados por todas las personas y entidades, ya sean públicas o privadas. Sin embargo, los derechos fundamentales no son absolutos y pueden entrar en conflicto o pueden tener límites legítimos. En determinadas circunstancias, los derechos de una persona pueden chocar con los derechos de otra o con principios constitucionales. En estos casos, es preciso realizar un equilibrio entre los derechos en conflicto, buscando una solución justa y proporcional. En cuanto al reconocimiento de los derechos fundamentales, también esto puede generar conflictos entre los diferentes principios constitucionales. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión puede entrar en tensión con el derecho al honor o a la protección de la intimidad. En estos casos, los tribunales y los órganos constitucionales deben realizar un análisis cuidadoso y deben ponderar los derechos que están en juego, aplicando criterios de proporcionalidad y considerando el contexto y las circunstancias en específico. Además, los derechos fundamentales no solo se aplican en las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, sino que también tienen una dimensión de eficacia horizontal. ¿Qué significa esto? Que los particulares y las empresas también están obligados a respetar y proteger los derechos fundamentales en sus relaciones privadas. Por ejemplo, una empresa no puede discriminar a sus empleados en función de su género o religión, ya que estaría vulnerando los derechos fundamentales de esa persona. En cuanto a la aplicación de los derechos fundamentales, en la actualidad se suelen distinguir entre derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, tales como la libertad de expresión, el derecho a la vida o el derecho a un juicio justo, y los derechos de segunda generación, que son aquellos como los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, a la salud o a la educación. Y los derechos de tercera generación, que son aquellos derechos colectivos o de solidaridad, como el derecho al medio ambiente, a un medio ambiente sano, o el derecho al desarrollo libre de la personalidad. En conclusión, distinguidos participantes, en cuanto al contenido de esta cápsula, debemos recapitular que los derechos fundamentales son una conquista histórica y jurídica
que busca garantizar la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas, y que a lo largo de la historia han evolucionado y se han consolidado como derechos inherentes a la condición humana. De manera que los derechos fundamentales se fundamentan en la concepción de la dignidad humana y se reconocen a nivel constitucional e internacional. Sin embargo, también tienen algunos límites legítimos que pueden entrar en conflicto, por lo que es necesario realizar un equilibrio y una ponderación adecuada. Y que, en la actualidad, los derechos fundamentales se clasifican en primera, segunda y tercera generación, reflejando la diversidad y complejidad de los derechos fundamentales en la sociedad contemporánea. De modo que, distinguidos participantes, les exhorto a asumir con entusiasmo el contenido que hemos abordado y a reflexionar al respecto de los derechos fundamentales y sus características. Seguimos en contacto.